vengamos en el auto después. Yo te he dicho que era una mala idea. Yo te digo. Avance. ¿A qué avance? Soy mecánico, dice. Está mal, pues, el auto. No estamos lejos. Es que ellos sí te lo va a hacer. ¿Qué pasa? Oye, Oye, el auto. Pero vamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Vamos a revisar nosotros. ¿Qué? Vamos a revisar. ¿Qué has hecho después. eso? ¿Sí? Sí, yo te digo. Escucha, vamos a falta. Seguir llamando, ¿no? Seguir llamando. ¿Qué hacemos? El auto, por eso este carro que no sabe manejar. Lo dejaremos aquí un rato Yo no y... quiero caminar. Bajen, nomás ya, bajen. Cierto, Es hay que que hasta tomar arreglar. violencia, ¿no? Hay que tomar violencia. Vamos a ir caminando. No hay problema. Mira, Carlos, por tu culpa, Es que ¿ves? necesito no haces. Chicos, apure. Apura. Ya no hay nadie. ¿Qué es eso? ¿Quién está ahí? Soy yo. ¿Quién yo? Soy tu tío. ¿Y cómo sé que eres mi tío y no un espíritu haciéndose pasar por mi tío? Yo los estoy viendo. El tío. Siempre los vigilo. Ay, tío. Claro, Avísanos, pues, que eres vos. Casi me orino. Solo que los estoy viendo. Los estoy vigilando. Totalmente decepcionado. Otra vez. Encuentro en el cuarto tiradas la foto de la abuela entre vidrios. No les importa nada. No saben que estamos de luto. No tienen compasión por los que estamos sufriendo la muerte del abuelo. ¿Tú qué sabes más? Tío, ¿ya ha pasado el lavatorio? ¡Claro que ha terminado! ¿Dónde estaban ustedes? Seguramente pues jugando, bailando, se han sacado el auto del tío sin su permiso. Y mira su ojo. ¿Han peleado? ¿Han tomado? Ustedes están buscando cosas materiales. Y quiero decirles una cosa, que la verdadera herencia no es el dinero. Me voy. Espero que lo piensen. No nos ha dicho nada más. ¿Qué puede ser nuestra herencia? Pero yo sé de alguien que puede saber qué es nuestra herencia. De Carlos, pues. No, ¿qué va a saber ese? La inteligencia artificial. Voy a preguntarle. Hey Google, ¿cuál es nuestra herencia? Oye, Camila, ¿puedes apagar eso, por favor? ¿Acaso no puedo pensar por mí? ¿Acaso no podemos pensar por nosotros mismos? ¿Qué crees? ¿En serio creen que esto es la verdadera herencia? ¿Nuestra ¿Cómo va a ser verdadera eso? herencia? No, pues no es nada. Dejen de joder. Sin valor nos ha dejado. Oye, Josué, vos en el dinero nomás piensas. Por tu culpa no pude llegar al lavatorio del Tata Félix. De verdad que ustedes no entienden nada, carajo. No quieren entender nada de esto. No entienden nada. Mira, si ustedes creen que esta es la herencia, quédense con su herencia. Ay, Josué. Andate pues, ¿quién me está rogándote? Vos Adelante, quédense andate. con su herencia. Ay.
Necesito asimilar mi verdad, solo quiero reencontrar. Perdí mi voz siguiendo ideas que no van, necesito despertar. Buscaré todo lo que es esencial, volveré al origen, a mi realidad. Encuentro mi fuerza para despertar, reconectando mi alma con lo esencial. La tierra, la pacha, mi madre me abrazan, vibran mis sentidos buscando un camino. Es tiempo de despertar. Herencias, las que son de verdad. Culturas que habitan ahí, están en todo lugar. Caminos sorcieres de ciclos voy a recorrer, abriendo mi mente, espíritu, alma para renacer. Buscaré todo lo que es esencial, volveré al origen, a mi realidad. Daniel, Sí, Camila. ¿podemos hablar un rato? ¿Hablar? La verdad es que me cuesta mucho estar aquí y decirte todo lo que tengo que decirte, pero quiero que me escuches. Dani, es que no sé, tras el divorcio de los papás, no sé todo lo que vivimos con los primos, la muerte del abuelo, todas esas cosas. Me he dado cuenta que no tengo amigos, todos son amigos falsos, no son reales, Dani. Pero yo no quiero ser así, ya no quiero vivir de apariencias, ya estoy cansada. Quiero ser tal cual soy, dejar de vivir de apariencias, reconectar con mis raíces. Quiero estar bien contigo, porque eres una de las pocas personas que realmente quiero. Quiero estar bien contigo, con los primos. Perdón por todo lo malo que te he hecho, Dani. Perdón por haber actuado tan mal contigo. Te quiero mucho, Dani. Dani, ¿qué será de los primos, no? Seguirán pensando en la herencia. Quiero volver a verlos, Dani. Quiero volver a ver a los primos. ¿Sabes, Camila? Siento que es necesario agradecer a la Pachamama. Hay que hacer una coa. ¿Una coa? Sí, no te sorprendas, Camila. El abuelo me inspiró a entender que todo está conectado. La naturaleza, el trabajo, la tierra. Ahora todo tiene sentido para mí. La Pachamama es vida, así como ustedes las mujeres. Más bien, tienes razón. Hay que ir a coar. Hay que ir a coar. Vayamos al cerro a coar. Sí. Hay que decirles a los primos. Hay que seguir insistiendo. Yo sé que vamos a hacer que todos nos volvamos a reencontrar. No puedo. Ay, dale, Camila. No, mira, poquito, falta, vamos. Acá no, loco. No. Ay, buen espacio. Oye, perdón. Ay, por eso ya está. ¿Qué sea, no? ¿Dónde está eso? Ay, no sé. Ya, eso. ¡Camila! Fíjate que ya no puedo caminar. Y está que... ¡Lindo verlos! ¡Qué bueno que estén! Ay, estoy extrañado, chicos. Yo pensé que no ibas a venir. Mamá me ha dicho que estabas de viaje. Qué bien que has venido. Es que necesitaba salir y conocer el mundo más allá y eso la verdad me sirvió de mucho para y entender. Porque a veces olvidamos que nuestro verdadero hogar es, o sea, nuestra tierra, nuestra ciudad. Yo ni pensaba venir.
Ay, claro. He visto que está de famosito, ¿han visto? Tenemos un influencer en la familia. Y no soy yo. Y tiene muchos seguidores. Por eso. Y les puedo ayudar, acá estamos como familia, pues. Sí. Te voy a ayudar. Pero, ¿y el Josué? ¿Será que viene? El Josué, yo creo que venga. Yo quería que venga porque la anterior vez que hablamos me comporté muy mal con él. Ay, Carlos, ¿cómo vas tan rápido? Me cansa. A ustedes les hace falta caminar más. Y también les hace falta ser más puntuales, primitos. ¿Qué pasa, pues? Hola, primo. Pensé que ya no ibas a venir. No me contestabas los mensajes, vos. Hay que hacerse desear, pues. Oh, Daniel. Hola, primita. Aparte, ¿cómo no iba a venir? Pues tengo que ayudar a gastar la plata que el primo está ganando en sus redes. El más influencer de la Buenas clases de quechua, buenas clases de quechua. Tanto se han tardado, mi carbo ya se está por terminar también, primo. ¿Estás haciendo la coa? Claro, por la coa. Vamos. Se va a acabar ahorita. Vamos. ¿Ves? Ya está listo el carbón ya. Listo. Déjame hacer los honores. Yo... La verdad quiero pedir perdón al abuelo. Ahora prometo ser más consciente de mis raíces. Estar orgullosa de dónde vengo. Gracias, abuelito, por todas las enseñanzas que nos has dejado. Tata Félix, kay kawsayninchista, kay kulturanchista, ñuqapas apayqa chayasapuni. Kay qhichwa rimayninchistapas ñuqa yacharichishqa. Voy a valorar más los conocimientos de las personas. Sin importar cómo piensen o vistan, tenemos mucho más por aprender. Prometo amar el lugar de donde vengo, mi apellido, y no avergonzarme pues de quién soy. Esa es la verdadera herencia. Yo pensaba que para descolonizarnos teníamos que dejar de estudiar, volver a ponernos poncho, volver a bolear aquí como el primito. Pero más bien me di cuenta de que por ahí no era. Es como una danza entre lo antiguo, lo ancestral y lo moderno. Uno puede viajar, puede estudiar, trabajar duro e irse a cualquier parte del mundo que uno quiera y probar suerte. Solo hay que asegurarse de mantener viva la llama de nuestra verdadera herencia. Y no tenemos que ocultarla o intentar esconderla. Sí. Gracias por la herencia, abuelo. Gracias por la verdadera herencia. Necesito asimilar mi verdad, solo quiero reencontrar. Perdí mi voz siguiendo ideas que no van, necesito despertar. Buscaré todo lo que es esencial, volveré al origen, a mi realidad. Buscaré esencial, volveré al origen, a mi realidad. Encuentro mi fuerza para despertar,
reconectando mi alma con lo esencial. La tierra, la pacha, mi madre me abrazan, vibran mis sentidos buscando un camino. Es tiempo de despertar. Herencias, las que son de verdad. Culturas que habitan ahí, están en todo lugar. Caminos con cierres de ciclos voy a recorrer, abriendo mi mente, espíritu, alma para renacer. Buscaré todo lo que es esencial. Volveré al origen, a mi realidad. Buscaré